Vamos entonces a darle la bienvenida, como les dije. Hoy es el Día de los Abogados aquí en Síntesis y ya están, desde muy tempranito, Leo Sierra y Fidel Pichardo, como siempre. ¿Usted tiene audiencia hoy? Sí, tengo una audiencia. Ah, porque yo los reconozco por la corbata negra. Así es, así es. Bueno, aquí... No es la mochila azul ni nada por el estilo, pero la corbata negra quiere decir eso. Así es, eso es un símbolo. Bueno, aquí estamos como todos los miércoles para felicitar al pueblo dominicano porque estamos viendo tantas cosas y actos delenables y la madurez y el grado con que vemos las cosas y no nos sorprendemos es para que nos felicitemos, pero que a la vez también nos preocupemos por esta situación. Nosotros estamos a mitad de semana, es uno de los mejores días porque estamos en víspera del fin de semana y sobre todo estamos disfrutando de un calorcito, ¿verdad? Que siempre lo tenemos, pero ahora más. Leo, no te dé vergüenza decir. Y entonces resulta que siempre es halagüeño estar en esa calidez. Claro. Señores, buenos días. Placer compartir con el público que cada semana nos distingue con su audiencia en el programa que según Michelle Jacín, bueno, el día de síntesis que más se ve, según las encuestas que hace Michelle Jacín. Estamos felices por compartir nueva vez con ustedes el humilde esfuerzo que cada semana hacemos investigando, estudiando algunos temas que sean de interés para la población en el sentido, bueno, limitado, porque es jurídico y de derecho, ¿verdad? Gracias a las personas que nos reportan sus audiencias en los centros comerciales, en algunos lugares a donde acudimos, nos saludan y aparentemente, bueno, tenemos personas que nos distinguen con su audiencia y eso incentiva, ¿verdad? Porque no es lo mismo pararse frente al televisor creyendo que tenemos un público que nos está escuchando que recibir el testimonio de ese público que efectivamente nos escucha y que valora nuestras humildes opiniones. Eso es muy importante y es un gran incentivo para los que hacemos un sacrificio de venir en las mañanas muy temprano a exponer las ideas, ¿verdad? Tenemos, Leo, Marcela, tal como tú dices, una semana bastante agitada. Y convulsa. Sí, parece como si existieran dos países, los países de las portadas de los periódicos, el país, perdón, de las portadas de los periódicos y de los medios digitales y el país de la cotidianidad, ¿verdad, Marcela? Uh-huh. El país de la cotidianidad parece ser el mismo de siempre, el dominicano de buenos sentimientos, la gran mayoría de los dominicanos honestos, trabajadores, nuestras mujeres paradigmas, ejemplares, seres humanos que salen todos los días a trabajar, mujeres y hombres. Pero lo que resaltan los medios de comunicación y los medios digitales son aquellos acontecimientos donde participan personas no gratas, que son las excepciones. Pasa que las excepciones le hacen más bulla que las reglas, ¿verdad? Y los periódicos, tanto digitales, los medios de comunicación en sentido general, bueno, resaltan esas excepciones que son las noticias, porque no es noticia la cotidianidad, no es noticia la honestidad del pueblo dominicano, no es noticia la alegría del pueblo dominicano, la bondad de los dominicanos. Lo que es noticia es cuando con pinzas salen delincuentes todos los días a su trabajo de ser delincuente, ¿verdad? Claro. De en la mañana ser motoconchistas, algunos de ellos, y en la tarde, en la noche, salir a robar a sus conciudadanos. O aquellos personeros del bajo mundo que exhiben jipetas y vehículos de mucho lujo, mansiones, y que todo el mundo señala como gente ligada al bajo mundo, al narcotráfico, a la delincuencia, y esos son los que se rozan entonces
y son ejemplos para estos jóvenes que salen luego a delinquir. Lo que está pasando es digno de un análisis sociológico, ¿verdad, Leo? Yo pienso que sí. Sí, o sea, y sobre todo claro, de la doble moral, de claro, la falta de valores que nosotros cada día vemos. Y eso precisamente, Fidel, la doble cara. Claro, claro. Yo creo que debemos, alguien, un cientista sociológico, de la sociología, debe analizar este fenómeno. O sea, nosotros tenemos un montón de ingredientes. Yo tengo mucho temor, Leo y Marcela, queridos televidentes, de pasar límites con respecto a nuestras opiniones. Porque cuando uno pasa límites más allá de sus conocimientos, entra en un campo de la especulación. Y en el campo de la especulación cabe cualquier cosa, ¿verdad, Leo? Cabe todo. En el campo de la especulación caben miles de teorías. Pero yo creo que un análisis en el sentido de los ingredientes que han generado la violencia y el incremento de la delincuencia deben ser analizados. ¿Qué ingredientes son? Algunos dirán, bueno, pero es que hay, por ejemplo, en los medios de comunicación hay una música y paradigmas para la juventud que incitan a la violencia. Un cantante que dice que él tiene una K-47 y que tú vendes gramos y que yo vendo kilos. Ay. ¿Verdad? Entonces, eso es una música que se sí, escucha en los medios de comunicación. Lo repiten, hasta los niños en los radios, y los niños repiten sin saber de qué se trata. Exactamente. ¿Verdad? Ya los adolescentes se permean, ya saben lo que es una K-47, cuando hablan de kilos y de gramos, ya saben que están hablando de narcotráfico y de hacerse ricos rápido o que le den un tiro, dice otro, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso permea la juventud, eso moldea la personalidad de un joven. Eso es un aspecto. Otro aspecto es los ejemplos que tenemos de personas que no fueron a la escuela, no se educaron, no tuvieron chance de ir a la universidad y en vez de convertirse en entes de trabajo, se dedican al narcotráfico. Entonces esas personas salieron del barrio y luego vuelvan al barrio millonarios. Esos son paradigmas, ¿verdad? ¿Cómo esos ejemplos permean? ¿Y cómo viven? Claro, y cómo los narcotraficantes andan con jerarcas policiales o militares, por ejemplo, para decir algo. Entonces, en la psiquis de la población se relaciona que el tener poder económico te da protección policial o de jerarcas militares o de políticos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pero ¿para qué voy a estudiar? Si por ese camino llego más rápido. Pongo un ejemplo y recuerden que no quiero pasar una línea porque no soy sociólogo. Aquí hay una gran cantidad de personas que educan a sus hijos para ser beisbolistas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, desde que tienen 13, 14 años y tienen condiciones físicas determinadas, o aún en muchos casos sin las condiciones físicas, muchos padres encaminan a sus hijos hacia una carrera deportiva desde los 13, 14 años. De hecho, toman clases en el bachillerato, en escuelas especiales, ¿verdad? Donde le dan entrenamiento. Es así más o menos, Leo, ¿verdad? Yo lo he visto muchos ejemplos de esto. Y se perfilan por ahí. ¿Por qué? Porque los paradigmas de éxito son nuestros deportistas. Y qué bueno, porque esos son buenos paradigmas, ¿verdad? Y es una vía para hacerse ricos. Bueno, pero obtener éxito. Como contrapartida tenemos otro tipo de paradigmas, que son muchos delincuentes que salen del barrio o de cualquier clase económicamente diferente y son narcotraficantes, que todo el mundo sabe que son narcotraficantes, que uno está casado con el otro narcotraficante, con la hija del que sé yo quién, bueno, está narcotraficante al fin. Exhibiendo millones, lujos, cadenas, etcétera. Y andando con jerarcas militares y policiales, pero abrazados. Y haciéndole salud. Y dice, bueno, esta es otra vía del éxito.
Entonces los sociólogos tienen que analizar todos esos ingredientes que alimentan el ambiente de impunidad y de que ese camino es más ágil. Otro ingrediente, la impunidad en la corrupción política. ¿Verdad? Todos esos ingredientes generan este pastel que tenemos de impunidad, de corrupción, de delincuencia, de no tener el miedo. Porque, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre Leo Sierra Almanzar? Marcela, se le ocurre cometer una especie de magnicidio, podría llamarse, por el nivel de, claro, de la fama, señor, el símbolo que es David Ortiz. Es casi un magnicidio. ¿A quién se le ocurre? Solamente un individuo que emborrachado de poder, contagiado de la impunidad que le da el roce con jerarcas policiales o militares o políticos, un individuo en esa circunstancia y con esa embriaguez de poder, se le puede ocurrir tal locura. Pero pasó. Muchos dirán ahora, bueno, pero ¿qué hace David Ortiz sentado en tal lugar? Bueno, David Ortiz puede sentarse donde quiera. Pero es que no importa eso es muy ridículo que dicen por qué en la Avenida Venezuela. Óyeme. Y no pasó en Trío, no pasó Claro. en La Francesa, no pasó en lo que llaman el centro de la capital. Oiga, ¿cuántos presidentes le ha pasado? No, pero además de eso, pero en Estados Unidos pasa en iglesias evangélicas que entra un tipo con un fusil y mata O sea, 20. eso es muy tonto que dice que así en la Avenida Venezuela. No es el Tiene lugar. derecho a estar donde quiera. No es el lugar, porque lo que no podemos perder, el mayor de nuestros tesoros, que es la libertad. Claro. Y él está ejerciendo la libertad de rozarse con quien quiera. Bien, ese no es el tema. El tema es que tenemos que analizar los ingredientes sociológicos que han generado esta crisis delincuencial. Mire, no es el caso de David Ortiz, pero le voy a decir lo siguiente. Por ahí andan mencionando el nombre de fulano, el que sé yo qué, el malo, el que sé yo qué. El que ideó ese ataque contra David Ortiz, si se llamaba Pedrito el Malísimo, yo creo que hay que ponerle el nombre Pedrito el Brutísimo. Claro, porque las personas aquí, la población, sobre todo en otros barrios, la gente ignorante, más ignorante, porque no tiene acceso a la educación, no por el barrio mismo, entiende que el delincuente es más inteligente que los demás. No, el delincuente es delincuente y se hace millonario cometiendo actos delincuenciales, y el narcotráfico es porque tiene la osadía de cometer un acto criminal como vender drogas, ¿verdad? No es más inteligente que los demás, porque si lo fueran se dedicaran a otra cosa. Entonces, tenemos que analizar nuestra sociedad. Debe haber una política de Estado que analice lo que está pasando y evitarlo, porque no es verdad. En un país tan pequeño, en una ciudad tan pequeña, con una policía tan eficiente, cuando quieren, que nosotros no sabemos quiénes son los narcotraficantes de la ciudad y no sabemos quién tiene dinero y por qué. Es así de sencillo. Decía un amigo mío, ya le puedo dar la bienvenida a Michelle. Siempre. Acaba de llegar Michelle Jacín, el jefe del programa. Michelle, Marcela, Leo, decía un amigo cercano, Fidel, si nombran a ciertas personas en República Dominicana como procurador o en otras posiciones, solamente el nombramiento hace desaparecer el 50% de la delincuencia. Pero esa persona que nombren en posiciones como esa, tiene que tener un ejército que lo proteja, porque lo van a matar sus propios ayudantes. Porque el narcotráfico en República Dominicana tiene una relación muy estrecha con el poder y muy estrecha con la autoridad,
que le da el valor de cometer actos de esa naturaleza. Y es una gran pena. Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Leo, veo en los medios de comunicación que ya atraparon al segundo sospechoso, que debe ser la persona que disparó contra David Ortiz, ¿verdad? Todavía no está confirmado Bien. que sea él, pero se dice que pertenece a una banda de sicarios que se llama, ¿cómo es que se llama? Tiene hasta nombre. La banda sí tiene, ahí apresan a otro implicado en el asesinato de este señor, se llama Los Gilbert. Sí, la banda de Gilbert. Y también hay un video, manda un mensaje con un abogado que Gilbert no se entregará. Bueno, yo no sé cuál es el Gilbert, pero no, yo tampoco, usted puede estar pero seguro, ahí está. usted puede estar seguro que que lo vemos en la claro, redacción de revista 110 online, claro, que Gilbert no se entregará, y son una banda de muchachitos buena gente, ahí lo vemos. Ese es el supuesto implicado, lo que se llama el gatillador, decían, el gatillador, gatillero, el que disparó en contra de David Ortiz, supuestamente. Bueno, debe ser lo siguiente, eso está a horas del entramado completo tenemos la policía. La policía ya tiene el entramado, seguro que lo tiene. El DNI anunció que en combinación con la policía también tienen una investigación paralela y que lo tienen casi. No, ellos tienen eso organizado. Ese no va a ser el problema. El problema sería... El autor intelectual. Miren, el tema va a ser... Bueno, que parece que es un autor intelectual, lo que dice el doctor Pichardo, que es muy anunciado, entonces el autor intelectual más bruto que hay. No, ese no es Pedrito el malísimo, ese es Pedrito el brutísimo. Debe ser lo siguiente, a mí lo que me apenaría sería lo siguiente, y se lo digo, bueno, si alguien le hace llegar esto a gente relacionada a David Ortiz, se lo podemos decir. Lo que me apenaría sería que por encubrir el móvil de toda esta situación, por ser un móvil peyorativo, afrentoso para la imagen misma de David Ortiz, no se persiga al autor intelectual, ¿verdad? Una de las teorías, una de las tesis, es que es un tema de faldas, de que David Ortiz, un individuo con una popularidad inmensa, con acceso a recursos económicos y fama, para que le lluevan féminas bellas todos los días, ¿verdad? Por algún motivo, dice esta tesis, tuvo una relación coyuntural o no sé de qué tipo, con una dama que supuestamente también tenía una relación con una persona del bajo mundo. Esa es una teoría que está corriendo no confirmada. Y que este individuo, en una embriaguez de poder, ofuscado por ese poder y esa relación que cree tener, llegó al extremo de cometer un hecho de tal naturaleza, sin percatarse de que estaba cometiendo prácticamente un magnicidio. Es un concepto para jefe de Estado, pero por la magnitud, la imagen que tiene David, el nivel, es prácticamente cometer un magnicidio. Entonces, que ese hecho peyorativo de que él ande con mujeres fuera de su matrimonio, ¿verdad?, no le genere la idea a círculos cercanos de encubrir el móvil real de la situación. Porque aquí tiene que ubicarse a esa persona que ideó ese hecho tan deslenable. Apresar a esa persona, procesar a esa persona y disminuirlo a su tamaño de delincuente. Porque independientemente de la cantidad de millones y amigos que posea, su tamaño es el de un delincuente que hay que sacar de circulación y que sirva de paradigma, de ejemplo para los demás delincuentes de esa misma jerarquía, y aprovechar, más allá, aprovechar y hacer una purga de todos estos señores lores del narcotráfico que se pasean por nuestra ciudad
como ejemplo para nuestros jóvenes. Hacer una purga, aprovechar y llevarse a los jerarcas policiales o militares o políticos que los apoyan, si es el caso de que los apoyan. Aprovechar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aprovechar esta coyuntura, de este escándalo, que es una afrenta para todo el pueblo dominicano, y hacer una limpieza. Que nosotros terminemos con 10 narcotraficantes menos, sobre todo con los jefes de narcotráfico en República Dominicana, que han permeado la política, que han permeado el comercio, que han permeado todo. No, ¿sabe qué va a pasar el otro día, Michelle, con el país? Nada. Va a amanecer a las 6 de la mañana. El sol va a salir por el este y se va a acostar por el oeste. Y la tierra seguirá girando, pero con menos carga de delincuencia, sobre todo en República Dominicana. Porque es una vergüenza para el Estado dominicano que reconocidos narcotraficantes estén sentados en nuestro Congreso, estén abrazados con jerarcas policiales y militares, se estén rozando con nuestras estrellas del deporte y sirvan de ejemplo para nuestra juventud. Es una vergüenza que debemos evitar fácilmente y podemos evitar fácilmente. Es así. Y el problema es que todo uno lo ve y no pasa nada. Sencillamente no pasa nada. Doctor. Así Una es, vacuna así que es. tenemos de impunidad. Bueno, esos son los hechos que acontecen, pero la vida tiene que continuar y hay otros tópicos que tenemos que avanzar. Gracias a Dios, el señor David Ortiz, nuestra estrella del deporte, Nuestro héroe. se está recuperando satisfactoriamente. Yo me imagino que después también hay que poner un poquito de sátira, ¿verdad? Después que él se recupere, entonces vendrá el problema con su esposa, que le dará 4 palos. No quiero tocar ese tema mejor. Por eso yo dije que es bueno ya orar por su salud y dejar, como la misma esposa pidió, privacidad. Sí, dejemos eso así. Entonces, pero nada, son cosas que pasan. Dice Hipólito Mejía que esto fue fruto de la delincuencia de las calles. Vamos a esperar que la policía, y darle ese voto de confianza a la Policía Nacional, que pueda aclarar esta situación y que la población tenga todos los detalles que la justicia y la investigación permita. Ya estamos viendo resultados, gente detenida, apresada, sometida, medida de coerción, esperemos. Bien, por otro lado, antes de anteayer se está anunciando la conformación de un grupo aparentemente que llevará al presidente Fernández de candidato. No lo han anunciado directamente, pero tras batidores ese es lo que se habla. Y está el otro grupo de defensa a la Constitución. Yo realmente digo que este grupo de defensa a la Constitución, no entiendo su discurso, porque van a defender la Constitución de un grupo que quiere someter una modificación a la ley bajo el procedimiento que establece la propia Constitución. Entonces, ¿de qué la vamos a defender? ¿De lo que establece la propia Constitución? ¿De qué vamos a defender la Constitución? ¿De sus verdaderas violaciones o de los supuestos? Entonces, esto es un discurso, esto es un tema de políticos, y entre políticos estamos. No quiero utilizar la palabra farsante, pero sí embaucadores, y los políticos nos tienen acostumbrados a estos temas. Fíjense cómo tuvimos con la ley de partido, miren las discusiones que existen, con primarias abiertas, cerradas, muchos que querían primarias abiertas ahora no la quieren. Es decir, es un ir y venir en las contradicciones. Yo siento y pienso que a veces los políticos no miden más allá del momento y siguen pensando que la sociedad está llena de tarados. Entonces, creo que debemos de comenzar a ir poniendo las cosas donde deben de ser. Si vamos a respetar y a defender la Constitución, vamos a respetarla y a defenderla de sus verdaderas violaciones. La Constitución establece
un Estado social y de derecho. Y aquí podemos ver, en ese caso que Fidel agotó una buena parte del tiempo, hablando de este caso que ha conmocionado al país y, ¿por qué no?, a la comunidad internacional. Esa violación al Estado de Derecho que tienen los ciudadanos de estar donde quieran, de estar protegidos por el Estado, ¿dónde están entonces los defensores de ese mandato constitucional? ¿Dónde están los defensores de la Constitución que dicen que hay un pueblo que necesita atendencia, que necesita facilidades de vivienda, de salud, de educación? Cuando nosotros tenemos en estos dos últimos niveles de vivienda y de educación, los niveles más bajos de las estadísticas que hacen los organismos que se dedican a esto y principalmente los organismos internacionales. ¿Dónde están los defensores de la Constitución para estos temas? Queremos nada más enfocarlo a si es posible una reelección o una modificación para permitir una relación del presidente que está. A nosotros, particularmente a mí, no soy acólito de esa reforma constitucional, pero pienso que el derecho que tienen a expresarse algunos grupos, entre ellos motoristas, motoconchistas u otras clases, a que el Congreso no modifique la Constitución, ese mismo derecho tienen otros que adversan la idea o acarician la idea de que se modifique para que permita la reelección de un presidente que con su silencio ha admitido, pero de manera pública no ha dicho que quiere que se modifique la Constitución. ¿A qué le tememos si se ha modificado en otras veces? De hecho, el propio doctor Leonel Fernández, que es quien lleva la voz cantante en este tema, la modificó para su reelección y su beneficio. Entonces, ¿por qué asumir un discurso en un momento y por qué asumir otro discurso igual, con las mismas connotaciones, en otro momento? Son cosas de política. Hay un nuevo reglamento para la compra de divisas en el mercado y debemos de entender que la sociedad dominicana va cambiando. Y así van cambiando las instituciones. Y la tendencia es a que el Estado tenga un mayor control sobre lo que son las operaciones comerciales en todo el ámbito del comercio. Y comprar divisa forma parte de la economía, forma parte del comercio. Inclusive ahora, doctor, veo que para usted comprar una transferencia, usted tiene que primero elegir un agente de cambio y registrarse en ese agente de cambio. O sea, hacer como un proceso de debida diligencia sobre los actores que la persona que va a comprar, a quién usted le va a comprar dólares, a quién usted le va a... Excepto si tú eres narcotraficante, que tú no tienes que hacer nada de eso. No, excepto si tú tienes una cuenta bancaria en el banco, entonces tú lo haces por tu propio banco y ya tu banco te depura. Pero los agentes de cambio particulares tienen ahora que hacerle tú tienes que registrarte. Claro. Es como, vamos a decir, es como los dólares en el mercado spot, que están ahí y tú tienes que... Están. Exactamente. Y tú vas a solicitar la compra. Pero yo, me imagino Michelle, porque el reglamento está en proceso, eso será para los grandes demandantes de dólares, para el comercio y los grandes empresarios. Pero para usted que va a comprar $500, $2,000, $100, o que lo ahorra mensualmente o trimestralmente, no necesita plegarse a lo que sería quizás las disposiciones de este reglamento. Lo importante es que el país se va organizando y que también el Estado va tomando control de todas las operaciones. Si queremos un mejor país, todos tenemos que sacrificarnos. Finalmente, en el periódico El Día trae un interesante portada, un interesante tema. Dice: FMI, economía crecerá 5.5% en 2019 y plantea profunda reforma tributaria. Y yo pregunto, ¿más reforma tributaria? ¿Vamos a seguir exprimiendo el bolsillo social y vamos a seguir con el discurso del crecimiento? Y claro, puede haber crecimiento, pero cuando yo tomo un préstamo de $1 millón y compro un vehículo
crece mi deudas, aunque está creciendo mi patrimonio. Entonces, cuando lo pongo en una balanza, digo, ¿cuál es el crecimiento que realmente tengo? Estos son temas que son muy álgidos y siempre traen discusiones. El pueblo en general no ve el crecimiento, pero sí no podemos cerrar los ojos de que hemos tenido una mejora en educación. No es la que realmente necesitamos, es la que demanda el pueblo. Hemos mejorado en aspectos de salud, hemos mejorado en aspectos de seguridad, aunque la inseguridad campea por su fuero, pero son cosas con las que se mide el crecimiento. El crecimiento no se mide en los bolsillos. Pienso que estos temas debemos de tratarlo con profundidad y el gobierno debe de dedicarse un poquito más para llevarle estos temas a la población, para que lo pueda entender, porque nosotros nos entendemos cuando nos hablan de que crecerá o cuando el gobierno anuncia que hubo un crecimiento en la economía, cuando la economía propiamente, la individual, lo que hace que cada día más se disminuye. Bien. Señores, esta política y este tema de la necesidad de crear una reforma fiscal en la República Dominicana, yo creo que hasta que los políticos dominicanos no dejen de llevar y de tener nuestra economía como tema de campaña y se busque una solución a mediano y a largo plazo, y yo creo que ahí cae muy bien el tema de una solución integral, que lo primero es que lleve información a toda la ciudadanía, conciencia de cuál es la situación de la economía dominicana, explicarle a la gente bien lo que es un crecimiento de un país, lo que es qué es lo que crece y qué es lo que no crece. Pónganle el apellido. Crece la economía, la cantidad de dinero que se mueve en la calle. No importa que sea apretado o no sea apretado. Póngaselo, explíquele a la gente. Explíquele a la gente que eso es una mecánica, lo que se llama un modelo económico. En la medida, ¿qué es lo que crece? O el Producto Interno Bruto. Y en la medida que eso crezca un 5, usted puede subir el porcentaje de endeudamiento de un país. Porque uno de lo que se toma de referencia para uno endeudarse es el Producto Interno Bruto. Y que ya dejen de buscar, aquí tranquilo te dicen, le buscaremos una solución para el próximo periodo, después del año electoral, porque no se reforman, no se hacen pactos fiscales en tiempo de elecciones. Siéntese el gobierno y la oposición y haga un regalo a la economía, que el que venga tendrá que gobernar la República Dominicana. Y no es verdad que cuando usted coge el problema allá arriba y se busca una solución que no sea política, luego de que los sectores en República Dominicana, los medios de comunicación, la sociedad civil, que realmente, y los partidos políticos, realmente hagan un acuerdo para buscar una solución a esto. Que aprovechen que todavía Hipólito está en el PRM, que fue el que pagó los cuartos a los depositantes, y comiencen y digan, deuda externa, deuda interna, déficit cuasi fiscal, ese dinero que está en el Banco Central, que siempre tenía que irse desmontando, impuestos provisionales, la placa, el punto 15 de los cheques, y siéntense y busquen los problemas y pónganlo en la mesa, el gasto público, y digan, si nos dejamos de endeudar, entonces tenemos que dejar, ¿de dónde van a venir los dólares para pagar? Porque una cosa es el endeudamiento y otra cosa es lo que significan esos dólares que entran en forma de endeudamiento, en forma de divisa, en forma de turismo, en forma de remesa. Eso es una balanza. Y que se sienten tranquilos y nos hagan una propuesta. Cuando usted dice el Estado es un modelo económico que lleva 600,000 personas que gastan todos los meses por 2 millones, que van al sistema de seguridad social, que van a los supermercados, y el que venga puede venir con otro modelo,
pero no necesariamente ya podemos cambiar muchas cosas, porque aunque se oigan muchos números, cuando usted tiene activos, su casa, su carro, su dinerito que tiene ahí, y su deuda es la mitad de sus activos, y sus gastos y sus ingresos son de 20,000 pesos, pero sus gastos pagando la deuda son de 30,000. Usted tiene necesariamente que buscar las mismas soluciones. No hay mucho margen de endeudamiento. Y aquí vuelven y te dicen, ¿cuánto se pasa al Banco Central? ¿Cuánto es el déficit al sector eléctrico? Y yo quiero decir que realmente aquí no hay un medio de comunicación que haya defendido más la gestión. Es más, yo creo que con una gestión que no hubiera sido con el grado de confianza que genera Héctor Valdés Albizu, no hubiera ocurrido en República Dominicana la estabilidad económica que tenemos. Va más allá que cuando un gobierno cambia y baja la moneda. Ahora, eso es un modelo económico, es una forma que genera confianza. Es una forma que genera confianza. Y eso tiene que ir acompañado de una serie de actores que toquen al mismo ritmo lo que es esa economía. Fíjate como tú dices, suelto dólares, hay 5,000 millones en reservas, sí, 2 meses de importación. Y el déficit cuasi fiscal, ¿cómo está? Y el problema de los dólares, ¿cómo tú lo llevas? Y el endeudamiento. Entonces, no es tan sencillo manejar nuestro problema económico. Tenemos que quitarle un pedacito que le falta, que se llama somos vulnerables. Mira, yo vi un trabajo publicado esta semana, en un programa de televisión, de radio, en la que se hablaba de que Punta Catalina está preparado, el puerto, las correas, todo el sistema para colocarle 2 plantas gemelas al lado. Y eso costaría menos de la mitad del valor de lo que se costó, porque la infraestructura, el transporte, la energía, todo está calculado. Y que una nueva planta que debe de colocarse en los próximos 5 años en el norte, de lo que sea, de gas, de lo que sea, ahí es que nosotros tendríamos garantía de electricidad para los próximos 25 años. Y te dan una explicación buena. Si no podemos bregar con energía nuclear y la energía del sol y del viento no es constante y no se puede almacenar, usted está obligado, ningún país todavía puede tener más de un 20-25% de energía alternativa, porque esa energía usted no la puede guardar. Entonces, si el viento le mueve el molino más al paso, esa energía usted no tiene, baja la capacidad de energía. O si el sol se nubló o se puso de noche, usted no la puede guardar. El resto nada más es gasolina que ya no se usa. Hablo de gasoil, ¿verdad? Gasoil. Los famosos derivados del petróleo. Entonces usted tiene el carbón y el gas natural. Y es un problema de oferta, demanda, de contaminación y de cuarto. Aquí, oigan bien, aquí hay que comenzar ahora a comprar las plantas eléctricas los próximos 5 años. Y eso debiera considerarse en una reforma fiscal, porque como parte del problema tenemos un nuevo endeudamiento cuando uno hace Catalina, pero también tenemos el déficit que genera todos los meses. Cuando sube el petróleo, tenemos nosotros que gastar $1,000 millones de déficit al año, contemplado en nuestro presupuesto 100 millones mensuales. Porque hay un detallito, señores. La factura eléctrica que le depositan los generadores a la CDE, de norte, de sur y de este, es de $200 millones mensuales aproximados. 10,000 millones de pesos.
Al mes. Al mes. Y todo lo que cobran, sin que se roben un chele y si pierde luz ni nada de eso, lo que cobra de norte, de sur y de este son 100 millones de dólares, a veces llega a 110. Y de eso hay que quitarle un 10%, que es el gasto operativo de esas 3 generadoras. O sea, lo que pagan de nómina, lo que se llama la gestión de cobro, la gestión administrativa. Son 100 millones que se van. Y cuando se pone ese petrolito a 55, a 60, váyanle subiendo por cada 2 o 3 puntos, váyanle subiendo 10 millones de dólares mensuales a esos 200. Entonces, que acaben de buscar una solución integral al problema. Que es un déficit de 10 mil millones de pesos mensual. No, de 5. La factura es de 10, el déficit es de 5. Ok. De 5 mil millones. De 5 mil millones. Óyeme, el déficit al año oscila entre los 700 millones de dólares a los 1.200, de acuerdo a cómo esté el petróleo. De acuerdo a cómo esté el petróleo. A lo mejor aquí bajó una vez tanto el petróleo que con ese dinero construimos Catalina. Bajó tanto el déficit, cuando se puso a 30 y pico de dólares el otro día, que duró un año, que con ese dinero fue que tuviste que se mantuvo el caso de Odebrecht y no entraba el financiamiento, y hacían se mantuvieron con los contratistas y con los financiamientos puentes, y lo hicieron con los desembolsos de lo que iba contemplado con fondo propio. Si no le buscamos una solución a ese problema rápido, vamos a tener no es un aumento de los impuestos, es una reforma integral que necesita la República Dominicana. Y por otro lado, yo no viera muy mal que en lo que resolvemos los problemas coyunturales del sistema, que dejáramos de tener tanta transparencia y tanta cosa. Porque con lo difícil que está la economía, y con lo difícil que usted está todos los días salir para la calle a poder pagar sus propios gastos, entonces ahora usted tiene que un suplidor que va a traer una cosa de China para poder buscársela a un emprendedor, una materia prima, ahora tiene que hacer un due diligence para poder traer unos dólares. Porque cuando usted comienza a vincular el sistema tributario con el sistema de lavado de activos, con el problema de la economía, con el endeudamiento, usted tiene que saber muy bien que usted presiona por algún lado, porque los números a veces no cuadran. Los números no cuadran y no se resiste como viene el dominicano. El otro día yo estoy haciendo un acuerdo para pagar unos impuestos. Y yo voy al banco y voy fulano, tanto, el banco tanto, de tal empresa tanto, el otro tanto, porque hay que pagar los impuestos con cheque. Y estoy haciendo un serrucho. Dinero prestado, dinero guardado, dinero de una empresa, dinero un chin de aquí, un chin de allá, de donde quiera. Pues déjenme decirles que la suerte que yo tuve fue que le dije a la persona del banco, mira, espérate. ¿Tú viste lo que se hizo con ese dinero? Porque yo pagué los impuestos ahí mismo. O sea, tú sabes que se paga en los bancos, tú pagas los impuestos. Porque el proceso de lavado de activos, una gente que se levantan a las 5 de la mañana venía a hablar disparate para poder vender un anuncio. Y con todo y eso, buscando de donde no hay, para tú poder pagar tus impuestos. Óyeme, el proceso, no es el problema de los impuestos, es el lavado de activos, que tú tienes que decir que está prohibido que usted tenga 500,000 pesos de una tía que se lo dé para usted resolver un problema que usted no podía, porque esa tía suya no puede explicar que lo tenía guardado, que se lo dejó el marido. Abajo del colchón. Entonces, con un proceso como el que tenemos, es complejo porque todo viene de atrás. Y ellos saben muy bien cuando te hablan de una reforma, de un pacto, de una sincerización de patrimonio, porque ellos saben que... Pero mientras tanto el sistema está funcionando. Fíjate que los Estados Unidos no controlan allá tanto el tema de los lavados de activos, porque que el narcotráfico y los puentes, pero allá es que se la fuman.
Es más, ahora la droga está prohibida comercializarla, pero la venta en muchos sitios es legal. ¿Y esa liquidez dónde está? Aprieta para que tú veas cómo se cae la construcción en medio polígono central. Aprieta para que tú veas, ¿por qué? Porque como aquí hay calles que me decían el otro día, cojan calles del Millón aquí y de ciertas urbanizaciones. Dice, y en estas callecitas hay 5 dealers. Calles secundarias. Entonces, para hacer una buena reforma fiscal, usted tiene que pensar ahora que se sienten todos los políticos y tiene que combinarlo con los temas de transparencia, con los temas, y llevar el tema al paso. Para que la vejiga, hay un momento que usted la está inflando el globo y tiene que soltarle un chin de aire hasta que se termine de resolver este problema. Porque sea quien sea, miren, sea Luis, sea Hipólito, sea Danilo Medina, sea Leonel Fernández, se van a sentar y van a recibir esa familia, que esa señorita no era soltera, con la que se van a casar el 16 de mayo o el 20 de mayo del 2020. Esa señorita viene con hijos, con deuda, con casa, con cosas, y que ustedes no van, ya tienen que sentarse ahí. Tienen que sentarse ahí, resolver los problemas y seguir igualito. Usted puede cambiar un poquito, que yo quiero el huevo con la yema más blandita o la quiero más durita. Pero usted se va a tener que sentar a gobernar ahí. Y va a tener que ser el esposo de esa casa, con los hábitos que usted encuentra ahí y los compromisos sobre todo que usted encuentre. Pero no es tan fácil como de que déjame tumbar la nómina del Estado o déjame parar el endeudamiento. Ustedes saben mañana que posiblemente suspenden el endeudamiento. Simplemente decir, no vamos a coger prestado porque no vamos a construir otro teleférico. ¿Verdad? Aparentemente el único problema es el teleférico. ¿Y dónde está lo que significa el nivel de divisa que eso entra? Esos dólares están contados no por el préstamo, sino para la balanza entre pesos y dólares para mantener una tasa de cambio estable. No es tan sencillo el problema que tenemos. Si no, le decimos todos los días, tengan cuidado que todo aparece. Todo aparece y en su momento viene. Por eso, hay que David Ortiz, esperen. Ahora con los telefonismos y con esto, todo el mundo quiere tener la primicia. Esperen para que no se den un susto. Ahí puede pasar cualquier cosa. Cuando usted está en el informe. ¿Qué va a hacer la policía? Ahí puede ser que no sea un capo, ni que sea que sé yo qué. Ahí puede pasar cualquier cosa. Miren, que por cierto, con eso quiero concluir el comentario. Por la duda que les iba a traer de la consulta de lo que está pasando en Brasil. Nos pusimos a hablar de Odebrecht, y nosotros decíamos lo difícil de probar la corrupción, Andrés Terrero, Fidel Pichardo, sigan el dinero. El doctor, usted no cierra, usted no puede ser juzgado en 2 sitios al mismo tiempo. Los acuerdos son buenos. Esperen para que ustedes vean lo que va a ocurrir en el futuro, que todo al final habla. Y todo sí. Decíamos, yo tenía una teoría, decía, muchas veces la gente le dicen, declárate culpable, que ya tú sabes que la pena es menor. Los acuerdos en Estados Unidos económicos, lo que se llama el criterio de oportunidad, ahí salió. En medio del juicio de República Dominicana, ahora hay bizcochito en Brasil. Un periódico brasileño saca las grabaciones de los fiscales con el juez Moro, dentro de una serie de grabaciones que van a ir presentando como un reality, para que su medio coja audiencia. Coordinando, en la cual aparece la vinculación, donde se pusieron de acuerdo el fiscal y el juez para que sacar al partido de los trabajadores del gobierno y dejar en la cárcel a Lula para que pasaran las elecciones y no pudieran habilitarlo y pasara lo que pasó. Ustedes saben lo que podemos estar hablando hoy, de que tenemos 3 años hablando disparate y de que nuestros abogados la próxima semana nos van a decir, de acuerdo a si esto avanza, si posiblemente
se aplicará lo que aquí llamamos, en Brasil, lo que aquí llamamos borrón y cuenta nueva. Vamos al primer inning, 252 personas para afuera que están presos. Juicio, todos los juicios se quedan sin efecto. sin efecto, y todo fue una trama que el aparatico la descubrió. Como ahora todas las llamadas están grabadas, un hacker se ha metido y le ha vendido al periódico El Interceptor. El Intercept Brasil las comunicaciones del juez y los fiscales. A correo fanático. Oigan esto. Resultado: Brasil, todo el mundo para afuera, inicien de nuevo los juicios que tengan los méritos para comenzar. Podría venir uno, no puede ser juzgado por lo mismo de nuevo. Y todos los procesos que están en el resto del mundo, inhabilitados porque aquello van para atrás, se quedan sin efecto los acuerdos, Odebrecht decide seguir pagando sus acuerdos, pero todo el que está vinculado a las declaraciones falsas de los criterios de Brasil, lo que se llamó las delaciones premiadas, es para afuera que van. Posible que salga premiado Bolsonaro también. A juzgar los juzgados. Es para afuera que van. A juzgar. Los 12, Sí 14 mismo o es. 7 imputados en República Dominicana que cojan para Boca Chica, que busquen un cheilón, que esto es, vuelvo a citar a Andrés Terrero, decía que este va a ser realmente el caso del siglo, porque va a durar 100 años la justicia. ¿Verdad? Entonces, esperemos a ver cómo esto concluye. Pausamos para recibir a nuestro invitado que ya está en el estudio.